Buenas tardes. Bueno, pues hoy venimos a ver La jungla de asfalto. Muchas gracias por venir. Estamos ya acabando este ciclo, este curso. Nos quedará una película más el mes que viene y yo creo que nosotros terminaremos hasta septiembre seguramente. Pero bueno, ya iremos viendo qué nos permite, qué es lo que podemos traer. Pues nada, la película de hoy es una película del año 1950 de John Huston, una película policíaca, pero que cambió el paradigma de las películas de crímenes de la época, porque es una película que se caracteriza por digamos, hacernos ver la historia desde el punto de vista de los criminales hasta el punto de que nos hace sentir o queremos que no les pillen, ¿no? Que les salga bien la trama. Y bueno, está en este momento de la historia, pues se saltó un poquito la censura, más que la censura, el código Hays, ¿no? Que es un código que había en aquella época que decía que, claro, los criminales tienen que tener su castigo. Y vamos a ir viendo cómo durante la película no tienen el mejor final, pero se ve como en este caso John Huston es capaz de tratar este código de una manera más melancólica, ¿no? Y vamos viendo cómo los protagonistas van a ir encontrando su final. Es una película coral, como hemos visto aquí en este ciclo en varias ocasiones, porque realmente lo importante no va a ser el crimen, sino la historia que hay detrás de cada uno de los personajes. En este caso, John Huston es capaz de tratar esa intrahistoria, ¿no? ese recorrido de cada uno de los protagonistas del crimen, porque trata el crimen como si fuera una industria, como vamos a ver que hay una jerarquía, que hay un cerebro criminal, están cada uno de los personajes, y al final lo importante no es cómo sale el crimen, sino cómo, en este caso, cuáles son las inquietudes de cada uno de ellos y cómo llegamos a cada sitio, a cada historia, ¿no? Y nada, bueno, pues a ver. Pues sí, muy bien, José María, tienes un 10 total. Pues como bien dice él, la película se convirtió en un referente de lo que va a ser el cine heist o el cine de atracos, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar un poquito, siempre utilizamos eso, 20-25 minutos sin enrollarnos mucho, pero para que se aprecie lo mejor posible la película y que conozcamos, por ejemplo, pues eso, quiénes eran los directores de estas películas, el reparto y todo el equipo que trabajaba pues muy duramente y que desgraciadamente se ha perdido esa concepción de lo que eran los grandes estudios. Así como se hizo, algunas curiosidades y anécdotas que vemos, ¿no? Eso es. A ver, John Huston, que es el director y el guionista de la película, está considerado pues como uno de los grandes, ¿no? del cine de Hollywood. Lo vamos a ver como director aquí, como guionista, pero también tenía otras muchas facetas. Él escribía, él pintaba, y bueno, él era hijo de un actor, de Walter Huston, que vamos a hablar, ya que hablamos de John Huston. Y se inicia en el cine en los años... Bueno, el padre ganó un Oscar, precisamente una película que dirigía él. Y él empieza en la industria en los años 30, sobre todo trabajando para la Warner Brothers. Vamos a ver que esta película es, como muchas de las que ponemos aquí, es de la Metro, y su gran rival era la Warner. También trabajó para la Universal y comenzó escribiendo guiones para películas. Escribió, por ejemplo, y os sonará de verlo, por ejemplo, Jezabel o Juárez, que interpretaba a Bill Davis muy bien, o El último refugio. Curiosamente, El último refugio está también basada en una novela. Bueno, la película salió un par de años después de esa novela que precisamente escribió el mismo que escribe La jungla de asfalto, William Riley Barnett. La coescribe con él, la del último refugio. La novela se llama High Sierra, pero bueno, se estrenó como El último refugio, y ahí ya está, pues, por ejemplo, Humphrey Bogart y tal, ¿no? Él va a empezar a dirigir películas en los años 40 y comienza con una obra maestra. Cuando estábamos hablando de si poner esta o poner la otra,
Nos decidimos por esta porque la otra es mucho más conocida, que es El Halcón Maltés. El Halcón Maltés, él se estrena como director con esa película. Lo hace tan bien que es nominado al Oscar, no lo gana, pero ahí tenemos pues todo lo que es la escenografía de lo que debe ser una película de cine negro, ¿no? Vemos ahí también a Humphrey Bogart ya con su sombrero y su gabardina, ¿no? Se hizo una serie del detective Sam Spade, ¿no? Y bueno, entonces claro, eso fue un referente muy grande curiosamente La Jungla de Asfalto pues vendría después y claro, había pasado ya casi 9 o 10 años para retomar lo que era un cine negro, pero este cine negro es diferente, ¿vale? Antes de esta película él hace su gran trabajo, por el cual recibe 2 Oscars y lo recibe por El Tesoro de Sierra Madre, que es un pedazo de película, ya la pondremos por aquí. Gana el Oscar a Mejor Director, gana el Oscar a Mejor Guión y gana el Oscar su padre, Walter Huston, a Mejor Actor de Reparto. Entonces, bueno, el año 48, que es cuando gana todos estos premios, pues debió de ser para él muy importante. Él hizo muchas películas de muchos tipos, ¿vale? Pero esta de La Jungla de Asfalto es la primera que trabaja para la Metro y bueno, iba a hacer otra antes de esta, luego lo vamos a comentar. Y bueno, luego pues esta película tiene 4 nominaciones, no ganó ningún Oscar y luego haría un montón que nos sonará todas las que voy a citar. Voy a citar, pues yo creo que las más conocidas, por lo menos, no sé si las mejores, pero sí las que todos conocemos. Si yo digo, por ejemplo, La Reina de África, con Humphrey Bogart y Katharine Hepburn, no suena. Pues la haría después de esta. Si cito Moby Dick, con Gregory Peck, también no suena. Si cito El hombre que pudo reinar, pues también. Y si cito, pues, por ejemplo, ya en los años 80, la de El honor de los Pritchie, pues también. Él ganó 2 Oscars, las 2 con El Tesoro de Sierra Madre, pero tuvo a lo largo de su carrera 15 nominaciones a los Oscars y está considerado pues, como uno de los grandes del cine, ¿vale? Si hablamos del reparto, como bien dice José María, no es una película de protagonistas, es una película coral. Hemos proyectado aquí ya varias películas corales donde no destaca en realidad ninguna gran estrella del cine y todos los actores que vamos a ver aquí son clásicos actores de reparto, lo que hoy se llama, yo creo que un poco de forma despectiva y que creo que afea el trabajo que hacían porque vivían por y para ese trabajo de actores y actrices de reparto, ¿vale? Tenemos a Sterling Hayden, que yo creo que es uno de los personajes principales. A este lo vais a ver en numerosas películas de cine negro, de aventuras. Y de este personaje se podría hacer una película. O sea, este tío, antes de llegar al cine, bueno, este va a ser el matón de la película, ¿vale? Para que el pistolero, ¿no? El malo, malote, ¿no? Que luego ya vamos a ver si es tan bueno o malo. Lo que dice José María, esta película tiene un elenco de personajes con una profundidad que realmente el espectador se va a sentir involucrado en el robo, porque lo que dice él, o sea, el robo no importa, lo que importa es la vida de los personajes que eran como nuestros padres. En este caso, yo he visto lo que hace es traernos a lo mundano, a lo cotidiano, cada una de las vidas y cómo los criminales, su objetivo, que hoy día vemos en cualquier película de atracos o de asesinatos y su objetivo malo o maldad es uno, en este no. Aquí la preocupación de uno pues va a ser si su hijo está bien, si va a poder conseguir volver a la finca, volver a su tierra. Entonces vamos a ver que las preocupaciones no es la preocupación del crimen, sino esa intrahistoria que tiene cada uno de los personajes. Eso es. Bueno, pues era un aventurero, el Sterling Hayden era un aventurero, un marinero que recorrió todo el océano Atlántico y le descubrieron por casualidad un cazatalentos. Este era ya capitán de yate con 22 años. Empezó haciendo películas y tal, pero le pilla la Segunda Guerra Mundial. Como gran parte de los actores de esta época participa en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, formó parte
digamos, de lo que la organización secreta de lo que era antes la CIA, la OSS. La CIA se creó en el año 47. Bueno, pues este formó parte y estuvo en operaciones especiales en Yugoslavia, participando con los partisanos en el norte de África. Y cuando vuelve, bueno, pues retoma, como aquel que dice, ¿no? Pues yo vuelvo a mi trabajo, el actor y tal, y lo vais a ver pues en muchas películas, pues eso, de cine de atracos de la Segunda Guerra Mundial y tal. Y a partir de los años 50, cuando, como él dice, Código Hays y la caza de brujas, ¿no? Con todo lo que fuera antiamericano o comunista, parece ser, Sterling Hayden era simpatizante del Partido Comunista, había tomado simpatías ahí en Yugoslavia y tal, y se va a distanciar del cine, dejó el cine durante bastantes años porque el Comité de Actividades Antiamericanas le obligó a declarar y a citar algunos nombres, ¿vale? Algunas fuentes dicen que porque él se arrepintió, otros dicen, hombre, yo hasta donde he leído es porque había unas presiones brutales y en sus declaraciones se puede ver que, bueno, decía una cosa, luego decía otra cosa. O sea, a ver, tú cuando estás muy presionado no te vas a jugar el cuello, entonces, bueno, sigues con tus convicciones, pero le llenó de tanta tristeza que dejó el cine durante bastantes años. Y lo podéis ver, por ejemplo, en películas que todos yo creo que habéis visto si os gusta el cine clásico. En El Príncipe Valiente, por ejemplo, hace de Sir Gawain, Caballero de la Traba Redonda. Lo vais a ver en Atraco Perfecto. Lo veis también, bueno, aparece en El Padrino, habla de policía corrupto. En Novecento también aparece. Y bueno, su papel magistral, que es Johnny Guitar. O sea, que ahí sí que hace de papel protagonista con Joan Crawford, que también ha participado en alguna película que hemos proyectado aquí. Es un tío fácil de identificar porque medía cerca de 2 metros, medía 1,97. Era un tío enorme. Por citar 2 o 3 personajes más para que no me voy a enrollar mucho. Tenemos a Luis Calger, el que hace de abogado, no voy a decir más. Exactamente, es el mejor Julio César, que seguramente también lo hayáis visto con Marlon Brando y tal. Es el mejor Julio César que yo haya visto nunca. O sea, era un tío también muy alto, medía en torno también al 1,87, 1,90 o por ahí. Es una imagen icónica que si luego ves los cómics de Asterix y Obelix ves que el hombre caracterizado. Total, el mejor Julio César. Y era un actor un veterano que venía del cine mudo y de Broadway, estuvo décadas triunfando en Broadway. Y hacía papeles pues, muy sofisticados, porque tenía mucha presencia. Este tío hacía Julio César, o por ejemplo sale también en Sopa de Ganso haciendo de diplomático, o en Las Minas del Rey Salomón haciendo de coronel también, amigo de Stuart Granger. Y la muerte le viene por sorpresa, en el año 56, cuando está en un momento pues, de mucha actividad para él, estando en Japón, rodando una película de título hiper raro. Yo, ya que venimos aquí, lo he memorizado. Se llama algo así como La Casa de Té en la luna de agosto. Yo no la he visto, la tengo que ver. Y muere allí de un infarto de miocardio y ahí se queda, ¿no? Luego tenemos al que está nominado al Oscar, el que hace de doctor, el doctor Riensmeier o algo así, ¿no? Sam Jaffe. Este empezó en el cine ya con 40 años, muy mayor. De hecho, le viene bien porque era profesor de matemáticas e ingeniero antes de ser actor, y pues es el que hizo este papel a mí me es muy entrañable, el Gunga Din, muy bueno. Y luego también sale en Ben-Hur, digamos el administrador de la familia de Charlton Heston, ¿no? Que tiene una hija de la que se enamora Ben-Hur, ¿no? Bueno, pues el padre es este Sam Jaffe. Bueno, pues está nominado aquí al Oscar, no lo ganó, se lo quitó George Sanders por Eva al desnudo, que hace un papelón también, pero sí ganó en el Festival Internacional de Venecia el premio al mejor actor de reparto. Y luego tenemos al otro, este además fue perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas, lo pasó realmente mal y casi acabó con su carrera.
Y James Rudmore, lo vais a ver, bueno, tiene un poquito así de joroba, ¿no? Aquí está muy jovencito, pero seguramente hayáis visto una película de hace algunos años, la de Cadena Perpetua, ¿no? Pues este actor es el que se tira un montón de años en la cárcel y sale a la calle y entonces no sabe cómo actuar, tanto es así que no sabe, dice que se ha institucionalizado. Y tanto es así que se suicida. Bien, pues es que estuvo nominado por aquel papel. Y luego, bueno, Jim Hagen, la actriz que hace un papelón impresionante, sería su primer papel. La vimos aquí, en La costilla de Adán, era su primer papel, y luego estuvo nominada al Oscar en Cantando bajo la lluvia. Y Marilyn Monroe, con 22-23 añiñitos, pues estaba ahí. De los primeros papeles la descubre Exactamente. Y vamos a ver una actuación de Marilyn Monroe un poco sobreactuada en algún momento. Pero sí, claro, su físico y su momento es lo que se lleva la... Yo creo que aquí es una de las películas, bueno, ella está guapísima siempre, pero aquí es que está especialmente guapa. Ella recordaba este papel con mucho cariño, era uno de los que más le gustaba, yo creo una actriz infravalorada. Y bueno, el resto del reparto, todos están perfectos, desde gente que sale pues en algunas escenas, el que hace de detective, de los policías, todos están perfectos. Y bueno, con respecto al guionista, ya hemos dicho que está basado en esta novela, que la he traído, no la había leído, me ha dado tiempo de leerla, pues justo ayer, estaba diciendo, la voy a empezar a leer, la dejé y ayer me leí el último capítulo. Es muy fiel a la novela, quitando el final, luego si queréis lo comentamos. Y bueno, Burney, ya os he dicho, es importante porque inicia lo que es la literatura de crímenes, de gángster. Y claro, a ver, es que se traslada a Chicago en los años 20, cuando está dominando la ciudad Al Capone. Bueno, ahora Trump no quiere volver a reabrir ahora Alcatraz otra vez, ¿no? Y claro, él captó muy bien todo ese mundo, trabajó en muchos guiones, hizo más de 60 guiones para películas, hizo 36 obras, entre ellas la del Último Refugio, esta La Jungla de Asfalto, o bueno, la que se considera la primera, digamos, obra de este tipo de cine, que luego 2 años después sería llevada a la gran pantalla por Melville Leroy, que era la de Hampa Dorada, ¿no? Y bueno, él no participa en el guión, pero sí que dio el visto bueno a John Huston, que era el guionista, junto con el otro guionista. Hasta que no vieron el visto bueno de Barnett, no tiraron hacia adelante. Por hablar de la música Miklos Rozsa, en fin, Benur, Ivan Hall, sí. Pero sin embargo en esta película no tiene esa peculiaridad, porque en esta película la música, o más bien en la ambientación y el sonido, se lleva, o sea, lo más importante es el silencio. Vamos a ver unas escenas de 10 minutos sin música, en el que nos van a meter en tensión, y el uso del silencio, el uso de esos momentos es lo que le va a dar esa importancia. Pero no obstante así, la banda sonora que tenemos, la música que utiliza en cada uno de los momentos de este compositor que... Sí, sobre todo al principio ya te mete de lleno en la película. El vestuario lo vamos a dejar para luego, que creo que es muy interesante que os fijéis en el vestuario de todos los personajes. Sí, porque además no hay, en el título de créditos no hay un responsable del vestuario, también lo comentaremos por qué, tiene su porqué. Y bueno, y con respecto después al tema parte técnica, al tema de los planos, en esta película John Huston utiliza unos planos fijos, como vimos en Scarabouche, sobre todo para meternos nosotros en contexto de cuándo vamos a tener esas persecuciones, o para darnos una visión global de lo que está ocurriendo. Pero sobre todo en esta película de cine negro vamos a ver ese contraste de luces y sombras que nos van a dar esa imagen tenebrosa de cada uno de los momentos, de cómo los personajes van a estar preocupados, o qué es lo que ha ocurrido. Vamos a ver un juego fuera de cámara de la acción que también vimos en su momento, precisamente motivado por este código Hays, que claro, se jugaba la censura, entonces lo utiliza
mucho, pero sobre todo quiero que os fijéis en los primeros planos. John Huston juega con una posición de la cámara para los primeros planos que nos hace ver la preocupación de cada uno de los personajes en ese momento, ¿no? Vamos a ver un sueño de Dirk, del protagonista, importante, que nos sitúa en la historia y que le hace un primer plano que le sigue. O un plano fijo de Marilyn Monroe caminando por un pasillo, contoneándose, que es lo que hace que te llame la atención y que ese Julio César siempre llama la atención. Marilyn Monroe siempre llama la atención. Y bueno, a ver, el proyecto a mí me gusta averiguar cómo se lleva la novela a hacer película, a hacerse película, porque a veces pues, la iniciativa parte de alguien, una de las últimas, ¿no? Partió de Joan Crawford, ¿no? La propia actriz. Bueno, en este caso, parte de la propia Metro-Goldwyn-Mayer, que compra los derechos de la novela antes de publicarse, cuando todavía es un manuscrito, antes de publicarse en el 49. Y, claro, a ver, el director, el jefe de producción de la Metro, Dol Shea, se llamaba, está muy harto que la Warner Brothers pues, hubiera triunfado con novelas que publicaba este señor Barnett, ¿no? Entre ellas las que hemos citado, ¿no? El último refugio, la de El pequeño César o La Jampa Dorada. Y entonces, claro, digo, pues nosotros vamos a comprar los derechos, vamos a comprar los derechos de la novela y la llevamos al cine. No era algo habitual para la Metro, porque la Metro hacía sobre todo grandes superproducciones, grandes historias musicales, y era un tipo de cine distinto al cual a la Metro no le gustaba meterse. De hecho, el propio Louis B. Mayer, cuando terminó de ver la película antes del estreno, dijo que era una auténtica basura llena de personas desagradables y que él no cruzaría la calle para entrar en un cine a verla. Fue un éxito de crítica y de público. Entonces, bueno... Tanto en Estados Unidos como en Europa. Ahí está. Pues en un principio, John Huston no iba a dirigir la película porque él estaba, fijaos, esto es interesante, estaba metido en la dirección, que luego obviamente pues se inclinó por esta y no por la otra, estaba en la dirección de Quo Vadis, que a todos nos suena Quo Vadis. Vale, pues estuvo 2 semanas y parece ser que por una serie de problemas, con uno de los actores principales, bueno, con el actor principal, que tampoco acabó siendo el actor principal, porque al final el actor principal es Robert Taylor, y aquí John Huston estaba trabajando con Gregory Peck. Bueno, tuvo un accidente con un ojo y tal, y se paró la película, pero es que además John Huston quería, porque formaba parte del comité de la primera enmienda, que iba muy en relación con esa política de caza de brujas, ¿no? Y entonces había muchos actores y directores que estaban en contra de esa caza de brujas. Vale, pues John Huston, en esa hipotética Quo Vadis, quiso hacer un paralelismo de la persecución de los cristianos, o sea, de los romanos a los cristianos, pues, ¿no? Cuando está ahí Nerón y tal, a la persecución con los simpatizantes comunistas. Entonces, claro, eso enfadó tanto a Louis B. Mayer, que dijo, a fuera de aquí. Lo quiero fuera porque nos va a arruinar el esto. Entonces, claro, lo llamaron para dirigir La Jungla de Asfalto. Es curioso porque en sus memorias dijo que la iniciativa de dirigir La Jungla de Asfalto había sido suya. Pero, bueno, ahí queda. El principal problema del rodaje fue lo que ha dicho él, el código Hays. Había que pasar una serie de patrones, entre ellos los ladrones no podían salir indemnes, el tema del adulterio... El título de la película también cambió. Propio título. En principio se iba a llamar La ciudad de la jungla y cambió por La Jungla de Asfalto. Entonces, eso fue también porque no quería dar ese aspecto moral de que la ciudad estaba desmoralizada. Entonces, pues lo cambió por La Jungla de Asfalto. Ah, eso es. Él mismo formaba parte de este comité de la primera enmienda junto con Sterling Harry. Tuvieron un pique entre los dos porque Sterling quería más protagonismo. Y luego, importante, Marilyn Monroe tampoco iba a salir en la película. Estaba en principio Lola Albright, pero John Huston le hizo
un pequeño pase, una entrevista en su despacho y no le convencía, la despidió y cuando salía, cambió automáticamente de opinión y dijo, quiero a Marilyn Monroe. Y dijo, es la única o de las pocas actrices que puede hacer una gran entrada triunfal en la pantalla saliendo de una habitación. Digo, la quiero. Así que esta es una de las de su... Esto. Y bueno, la película costó no mucho, en torno a $1.232.000, recaudó en torno a bastante, en 3.900.000 entre Estados Unidos y fuera. 2.200.000 en Estados Unidos y el resto del mundo. Y bueno, la película estuvo nominada a 4 Oscars, no ganó ninguno. Estuvo nominado al mejor director, al mejor guión, al mejor actor de reparto y a la mejor fotografía, que lo que dice José María, hay que fijarse en la fotografía porque, vamos a ver, y así lo quiso hacer John Huston, una mezcla entre el neorrealismo, es decir, él había visto El ladrón de bicicleta o Roma ciudad abierta, y quería mezclarlo con el cine negro hollywoodiense, ¿no? que tiene otro formato. Bien, pues aquí vamos a ver una fusión de ambos formatos, ¿vale? Y yo creo que lo que podamos comentar luego, ¿vale? Así que quedaros con cosas, luego nos preguntáis y sobre todo intervenir a ver vuestras impresiones para poder debatir un poco, ¿vale? Muchas gracias. Vale, muchas gracias.